Antroponimia es el estudio del origen y significado de un lugar. Por medio de este video indagaremos en los nombres de algunos sectores cercanos a Pucachihue, además de realizar un pequeño viaje a la cordillera en la búsqueda de los ricos gargales, un hongo de otoño que generalmente nace en los Alihuén de Coihue. Comencemos con Choroy Chayén. Choroy, loro. Chayén, de la palabra Chayén, que significa cascada. Choroy Chayén, cascada del oro. Y comenzamos a subir con nuestro amigo Don Carlos Kumilev hacia Ruca Mañío, a la búsqueda del gargal. Ruca, casa. Mañío, un aligüén, un árbol. Ruca, Mañío, casa de Mañío. Antroponimia es el estudio del origen y significado de los nombres o apellidos de las personas. Kumilev, Kumi, de Kume, que significa bien o bueno. Lev, rápido. Bien rápido. Kumilev. A medida que nos vamos internando en la cordillera, revisaremos algunos apellidos comunes del lugar. Pangui Namun, Pangui, puma. Namun, pie. Pangui Namun, pie de puma. Aucapán, Auca, rebelde. Pan viene de la palabra Pangui, que significa puma. Aucapán, puma rebelde. Marileo, Mari, 10. Leo, de Leufu, río. Marileo, 10 ríos. Alhue Cuyún, Alhue, espíritu o alma. Cuyún, arena. Alhue Cuyún, arena de los espíritus. Un antiguo lugar cerca de Ruca Mañío, hacia el mar. Cuentan los Cuifiqueché que en esta pequeña playa surge un calor natural en la arena, que en ciertas fases lunares los antiguos acudían a Alhue Cuyún para recibir dicha energía. Continuemos con Puleulo, de Puleglo. Pu, todos. Leglo, verdad. Ubicado a orillas del mar, a minutos antes de llegar a Caleta Manzano, también con importante connotación espiritual. Cuentan que la gente se encantaba en una cueva tan grande como una casa cercana al mar, en donde las olas entran y salen de manera peligrosa. Muchullas cercanas al sector, Lefián, de rápido. Yancamán, Yanca, de piedra dorada, y Man, de manque, lo que significa cóndor. Yancamán, piedra dorada del cóndor. Nomen Leufu Kiwe, de Caleta Manzano. Tenemos Pichahue, de Puchahue, que significa escalera. Pichahue, un lugar bastante empinado a orillas del mar, con difícil acceso, visitado por los antiguos mareros que provenían de la cordillera a mariscar. Familias cercanas al sector. Huenupán, Huenu, cielo. Pan, de Pangui, puma. Huenupán, puma del cielo. Xeuquemapu, Xeuque, de Tiuque. Mapu, tierra. Xeuquemapu, tierra de Tiuques. Todas las muchullas mencionadas anteriormente tienen un estilo de vida similar. Todos viven pendientes de los ciclos lunares para aprovechar las buenas mareas o para cultivar la tierra. Los Lafkenche, por un lado, ligados al Cusou de recolección de luga o coyofe, además de ser excelentes recolectores de marisco.
Y los Mahuidaché, gente de la cordillera, muy apegada a la recolección de hongos silvestres, crianza de animales, la producción de carbón, además de cultivar nuestra ñuque mapu.